aprovechar, ¿no? Una crisis financiera prácticamente, ¿no? Cómo encontrar oportunidades o ventajas a partir de una crisis financiera, una crisis económica, para ser más exacto. Entonces, antes que nada, primero, obviamente, para entender un poco el contexto de todo esto, vamos a definir lo que es primero un ciclo económico. ¿Qué viene a ser un ciclo económico? Para entender a grandes rasgos, muy simple, ¿no? Prácticamente un ciclo económico, ¿no? Son las oscilaciones recurrentes, como dice ahí, de la economía, ¿no? En la que una fase de expansión va seguida a la de una de contracción, ¿no? Seguida a su vez de una expansión y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que obviamente, digamos, son todas aquellas fluctuaciones que se dan en la economía, entre subidas y bajadas. Si bien es cierto, la economía, digamos, bueno, se expande o siempre está en constante crecimiento, digamos, siempre hay momentos o etapas, ¿no? Donde, digamos, suceden ciertas contracciones, ¿no? Como bien dice ahí, una contracción genera como resultado, o sea, en los procesos de contracción o en las etapas de contracción, es donde justamente, digamos, generan como resultado una crisis económica que afecta en forma negativa la economía de millones de personas, por lo que usualmente la gente no se encuentra preparada. Es por ello, básicamente porque no se encuentra preparada y porque no tiene la información o las herramientas para poder aprovechar estas fases de contracción, ¿no? De un ciclo económico. Muy bien, como les había comentado, la economía nunca para, siempre está en constante ascenso, siempre está en constante innovación, en constante construcción, en constante innovación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta dentro del ciclo económico, como podemos ver ahí, es una representación gráfica, ¿no? De lo que es un ciclo económico. Vemos que claramente dentro de las oscilaciones de la economía tienen altos y bajos, ¿ok? Entonces, digamos, los expertos economistas definen 4 fases principales en lo que viene a ser un ciclo económico, ¿ya? Una primera fase, ¿no? Que justamente vamos a recalcar el de hoy, es justamente la etapa de depresión, ¿ya? Que lo podemos ubicar claramente ahí, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto de la depresión? Bueno, lógicamente es el periodo o la etapa o la fase donde prácticamente toda la economía se estanca, ¿no? Donde prácticamente se frena, digamos, la actividad económica, digamos, las bolsas no funcionan bien, se para la actividad productiva de un país, ¿no? Y por lo tanto hay estancamiento, ¿no? Entonces, esa es una etapa conocida como depresión, ¿no? Después tenemos, ¿no? Como punto, a ver, un ratito, allá, como punto número 2, ¿ok? Después de pasar a la primera etapa, que es la depresión, viene la segunda etapa, que es la etapa de recuperación. Muy bien, ahora la etapa de recuperación justamente tiene que ver, digamos, con una fase después de la depresión, que viene a ser ya prácticamente donde la economía se vuelve a reactivar, vuelve a haber, digamos, nuevo movimiento, digamos, en la bolsa, se empieza a regular, las actividades económicas empiezan a tomar, digamos, nuevos horizontes, se empieza a reactivar la producción y por lo tanto, digamos, son sus inicios de, digamos, de mejoramiento, ¿no? En esta fase. Muy bien. Después tenemos la tercera fase, que prácticamente es el punto más alto de un ciclo económico, que viene a ser prácticamente el periodo de auge. ¿Okay? El periodo de auge, como su propio nombre lo dice, es prácticamente, ¿no? El periodo de, digamos, de mayor bonanza, de prácticamente de mayor abundancia de la economía de un país, donde todo, digamos, está súper bien, prácticamente hay una muy buena tasa de empleabilidad, prácticamente la producción del país está en el top, ¿no? Prácticamente hay ingreso de dinero inversionista, de inversión privada y todo lo demás, digamos, se mueve, hay mucha actividad económica, alta actividad económica. Entonces, luego, como ya cuarta fase, ¿no? En lo que es prácticamente esto de definir un ciclo económico, viene la etapa de recesión, ¿no? Que prácticamente, digamos, como se puede decir entre comillas, viene a ser la etapa de las vacas flacas, ¿no? Donde después de un momento de apogeo viene, digamos, un poco la decadencia, ¿no? Pero todavía no tan profunda como una depresión, pero sí ya da signos de una nueva, digamos, de un nuevo ciclo de contracción, por decirlo así, ¿no? Básicamente la recesión, digamos, otra vez, digamos, las bolsas no empiezan ya
a funcionar adecuadamente, por momentos ya un poquito que la producción y las empresas no, digamos, no generan alta productividad, hay un poco de, la tasa de desempleo empieza a incrementarse un poco, ¿no? Con respecto a siempre al periodo de auge, y empieza a haber una pequeña ralentización de la economía. Entonces, a ese tipo de periodo se le llama como recesión. Muy bien, teniendo en cuenta todas estas fases, ¿no? Prácticamente de lo que conforman un ciclo económico, los especialistas también, obviamente, comentan a través de estudios, ¿no? Que aproximadamente cada 7 años suele suceder una fuerte crisis económica, ¿no? Que sacude al planeta, ¿no? Por estudios, digamos, ellos han establecido a través de, digamos, de lo que la historia nos ha reflejado. Muy bien. Por eso es que dicen que estamos un poco retrasados con eso del tema de la crisis económica, que ya debería haber llegado. ¿Ok? Entonces la pregunta del millón es, ¿no? Ya teniendo un poco esta información respecto prácticamente a la periodicidad de los ciclos económicos, ¿no? De los declives que hay, entonces esta crisis ya debió haber sucedido, ¿no? Pero hasta ahora no se pronuncia, pero obviamente ya es cerca, ya estamos en momento, ya estamos en tiempo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando el S&P 500, o sea, este indicador aquí, sufre caídas bursátiles fuertes, es como la mamá, ¿no? Obviamente el resto de índices bursátiles a nivel mundial le siguen, o sea, obviamente empiezan a caer en picada. Entonces, digamos, este es un indicador bursátil muy representativo y el cual nos puede dar una primera lectura de lo que, digamos, puede estar pasando, ¿no? En el tema de justamente de si estamos cerca de una próxima crisis económica y posiblemente para este 2018. ¿Ok? Haciendo un poco referencia a eso, ¿no? Podemos entrar aquí al TradingView. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Algo muy simple, ¿no? Como les comento, bueno, tomando un poco de referencia solamente estos horizontes de tiempo, ¿no? A este nivel, ¿no? Esta primera etapa, ¿no? Nos podemos dar cuenta que aquí justamente está situado los periodos, ¿no? Desde 2007, o sea, para ser incluso un poquito más, ¿no? Aquí lo que viene a ser prácticamente el 2007, cerca prácticamente de la crisis, ¿no? De prácticamente los bonos subprime, ¿ok? ¿No? Más o menos para sentarnos ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Algo muy simple, obviamente, bueno, venimos de un movimiento alcista y justamente a todos estos grandes retrocesos que suceden después de un movimiento alcista, se conoce prácticamente como, bueno, pues el crash bursátil, ¿no? Que en este caso se dio en el 2008, exactamente, justamente que tiene que ver con el tema de los bonos subprime, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta en eso, o sea, viendo reflejo de esto, de lo que fue prácticamente ese fenómeno, podemos darnos cuenta, ¿no? Que obviamente no todo lo que sube siempre va a estar subiendo, ¿no? Porque en algún momento tiene que bajar. Nos damos cuenta que el ángulo de inclinación, ¿no? Aproximada de tendencia, ¿no? Obviamente ha sido aproximadamente de 56 grados, o sea, un poco bastante alto, no tan alto como el de aquí, la inclinación, y obviamente, bueno, vino un declive, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este reflejo, nos podemos dar cuenta aquí fácilmente, ¿no? Fácilmente, que ya estamos, o sea, miren cuánto está subiendo el indicador S&P 500, ¿okay? Prácticamente no para de tener un movimiento alcista, incluso acá, bueno, ya se está dando una pequeña corrección, ¿no? Eso quiere decir que en algún momento esto ya va a tener que bajar. Entonces, si nosotros medimos nuestro ángulo de aceleración, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que prácticamente, bueno, más o menos teniendo en cuenta un poco ahí, ya el ángulo está muy, muy alto. Está casi en 64 grados. O sea, ya estamos en un momento en el que prácticamente debemos estar atentos, porque o sea, como indica, ya estamos muy por encima, ¿no? De los puntos históricos que incluso se tomó desde el 2008. Entonces, esta es una señal de estar alertas de que prácticamente la crisis económica está cerca, ¿no? Como lo pueden ver aquí claramente por los ángulos de inclinación de aceleración de las tendencias. Ya hace buen tiempo que no tiene una corrección fuerte. Entonces, bueno, máximo, bueno, la mínima primera corrección que podría tener, como podemos ver, este es un primer declive, un primer estancamiento, entonces vendría a ser una corrección máximo a este nivel, ¿no? Como mínimo, como una primera intención, ¿no? Después, bueno, si no, vendría a ser hasta máximo el siguiente nivel, que es aquí,
¿ok? ¿No? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, tendría que hacer una primera caída fuerte. El momento está cerca, obviamente ya este indicador nos está diciendo que debemos estar muy atentos, ¿no? Y ya nos está dando prácticamente una orientación de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, bueno, eso es con respecto al indicador SP500. La idea es justamente, como digo, tener la información de la mano para, obviamente, poder actuar, ¿no? Y poder, digamos, poder proteger nuestros ahorros y, obviamente, llevar con buena bonanza esta crisis. Bueno, eso es lo que me corresponde por el día de hoy. Agradecido de haber, digamos, poder dado mi cuota de mi grano de arena, ¿no? A poder contribuir a su conocimiento y, digamos, de alguna manera también al mío, porque, bueno, también me permite seguir avanzando, investigando, ¿no? Y seguir profundizando en estos temas también.